El lenguaje en los procesos de significar y comunicar. Video basado en el ensayo de Lucía Tobón de Castro titulado La lingüística del lenguaje, vista como el estudio de los procesos de significar. De Saussure, de manera intuitiva, dijo que la existencia del lenguaje era una facultad distinta de la lengua, la cual le permite a los humanos construir un universo de significado y configurar signos para representar ideas, y llegó a descubrir que era posible inferir la existencia de esta actividad específicamente humana. Louis Hensley, quien batallaba por hacer una separación entre el estudio del lenguaje y el estudio de la gramática, reclamaba la función predominante de la lingüística cuando decía que la teoría lingüística está inspirada por una necesidad íntima de estudiar no solamente el sistema lingüístico, sino al hombre y la sociedad que están detrás del lenguaje, y decía que la lingüística puede convertirse en una ciencia, pero todavía no lo es. Las cualidades esenciales de una ciencia, objetividad y precisión, le faltan aún en gran medida. La teoría mentalista de Chomsky, referida meramente a la producción de la lengua como productos del lenguaje, tiene un carácter restrictivo y no muy aceptado, porque le falta alcance, ya que la facultad del lenguaje tiene un potencial ilimitado que permite al individuo producir múltiples formas de representación, diversidad de notaciones o sistemas de expresión lingüística, sean estas verbales o no verbales, que pueden emplearse de manera sucesiva o en forma simultánea. Lanhacker afirma que se han gastado ingentes esfuerzos en disecar la lengua humana para múltiples estudios de su funcionamiento, pero es tiempo de que cambiemos el énfasis de la disección a la anatomía y a la fisiología para ver cómo funciona el mecanismo que es capaz de aparear significado y sonido, es decir, al estudio de cómo se construyen dichas representaciones mentales en el cerebro humano. Barthes, por su parte, consideraba que si la lingüística es la ciencia del lenguaje y la semiología la que estudia los signos, esta última termina por ser parte de la primera. La formación del concepto. Los conceptos se almacenan en el cerebro en forma de registros durmientes, que cuando se reactivan por un proceso cognoscitivo, por una influencia externa o por un acto de evocación, pueden recrear diversas sensaciones y acciones asociadas con una entidad determinada. Neurológicamente hablando, el lenguaje es la capacidad para transformar las percepciones sensoriales en estructuras mentales, crear signos y entremezclarlos de tal forma que sea posible transmitir los conceptos e ideas de la mente a otros y también comprender los conceptos emitidos por otros hablantes. De esta manera, el individuo distingue y jerarquiza unidades mínimas significativas, las cuales le permiten construir conceptos basándose en realidades abstractas y de principios lógicos. Es decir que, cuando nombramos o percibimos una realidad, como por ejemplo una sopa caliente, tales conceptos guardados en la mente se reactivan, creando así las sensaciones asociadas a esa experiencia o con una clase indeterminada de sopa. Cada vez que la persona empieza un pensamiento, comienza por evocar, gracias a la memoria, estos registros guardados en su cerebro, organizando así su proceso de pensar. John Searle, por su parte, nos habla de la teoría sobre los actos de habla, y destaca que no solo cuentan los actos de interacción comunicativa, sino que el mensaje se puede captar mejor por medio de los gestos o de la expresión corporal del hablante. Además nos dice que las omisiones o las elisiones intencionales pueden resultar más significativas en la interpretación del mensaje, es decir, que lo que se piensa puede tener más significado que lo que se dice. Es importante pues dar completa importancia a la conducta simbólica del ser humano como resultado de la acción cognitiva de la mente y no limitar su estudio exclusivamente a los productos que se derivan de ella. Asimismo, es importante aplicar el nivel abstractivo que ha alcanzado la ciencia lingüística a todos los trabajos que se ofrezcan en su nombre.